Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Como siempre, nos da ese gusto de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana de día jueves 2 de octubre de 2014. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Estudiar la iniciativa Fomilenio 1 y 2 es para el país y los diferentes sectores un importante eslabón económico que genera muchas expectativas, para algunos más positivas que para otros, pero sobre todo porque estamos a las puertas de entrar en una segunda experiencia de focalizaciones micro y macro regionales de desarrollo. Específicamente a la zona costera del país se le van a inyectar alrededor de 360 millones de dólares, una cifra nada despreciable para sacar del letargo en que se encuentran los municipios contemplados en el proyecto. Pero alrededor del tema hay preguntas claves que merecen ser detenidamente examinadas. La primera de ellas es: ¿qué parámetros se tomaron en cuenta para asegurarnos que el diseño de inversión genere desarrollo en la zona costera? Esa es una pregunta muy clave que me parece que es interesante que nosotros la tengamos presente. Es decir, ¿cuáles fueron los indicadores, cuáles fueron los parámetros que se tomaron en cuenta a la hora de hacer el diseño de cómo se va a hacer esa inversión en esta zona? Veamos una segunda pregunta que es bien importante también aprovechar con nuestro panelista esta mañana, tenerla. ¿Garantiza este diseño, es decir, del que estamos hablando, la sostenibilidad en el tiempo? Es decir, no solo va a ser perdurable en el tiempo de su ejecución, ¿cuánto tiempo, digamos, vamos a comenzar a ver los resultados del mismo? Esa es otra pregunta bien importante. Y la tercera pregunta que vamos a aprovechar con nuestro invitado de hoy, poderla analizar, es ¿qué experiencias positivas y negativas podrían capitalizarse del Fomilenio? Creo que esto es bien importante. Y para ponernos en perspectiva el tema, nuestra compañera de labores Lorena Melara, desde luego nos va a dar aportes muy importantes de primera instancia para que podamos conversarlo con nuestro invitado esta mañana. Lorena, buenos días, adelante con tu informe. Así es, Ernesto, buenos días. Como ya lo planteabas, el tema Fomilenio 2 se presta a diversos análisis. El principal es el impacto positivo que tendrá en la zona costera, pero además, ¿qué tan estratégicos son los ejes que fundamentan los proyectos a desarrollar? Veamos algunas opiniones. La inversión proyecta un desarrollo no solo en infraestructura, sino también en capital humano y el clima de negocios. La mejora de la infraestructura y la presencia del gobierno en la zona se debe aprovechar para redinamizar las cooperativas agrarias de la zona. Que no tiene nada que ver con Fomilenio, pero se puede aprovechar Fomilenio como una base para eso. Atrás de la firma de este segundo compacto existió un largo camino, iniciado en la gestión anterior y retomado por el actual gobierno. Debió trabajarse en ciertos requisitos donde el diálogo fue fundamental. El gobierno de Estados Unidos ha tomado una decisión que sí es un espaldarazo al actual gobierno, y yo creo que afecta el discurso opositor de algunos directivos de la NEI y de algunos dirigentes de Arena, los dirigentes de Arena, que están planteando un panorama demasiado negativo. Los fondos proveídos por los Estados Unidos los manejan ellos, y esos tienen sus propios estándares, ¿verdad? Eso no quiere decir que en Estados Unidos todo sea transparente, hay opacidad también en algunos casos. El primer Fomilenio dejó valiosas experiencias y de más está decir que los procesos efectivos deben tenerse sobre la mesa. No podemos comparar las necesidades de la zona norte como era antes a como es ahora. Entonces, lo que Fomilenio 1 hizo en este caso es proveerle a la población de aquellas necesidades básicas para que ellos fueran artífices de su propio desarrollo. El próximo reto para el gobierno es la aprobación de una contrapartida de 88.2 millones de dólares. Según los datos brindados por las autoridades, los primeros proyectos podrían iniciar a mediados de 2015, enfatizando el desarrollo local y nacional. Así la información sobre este importante convenio y sus múltiples expectativas. Ernesto, vuelvo contigo para el análisis. Adelante. Muchas gracias, Lorena, como siempre, para ponernos en preámbulo.
sobre los temas que vamos a abordar esta mañana. Saludo muy cordialmente al secretario técnico de la Presidencia, licenciado Roberto Lorenzana. Roberto, buenos días, qué gusto, como siempre, contar contigo en el programa. Buenos días. La sala de la Corte pone fin al transfugismo. Inconstitucional que diputados cambien partido o hagan bancada. Transfugismo político es considerado como fraude a los electores. Grupo de Diputados Unidos por El Salvador fue, en todo caso, según lo titula o lo subtitula el periódico, fue invalidado. Los diputados que han sido electos, independientemente de que hayan optado por salirse de un partido, se mantendrán como diputados en la Asamblea Legislativa, porque la sala no puede contrariar la voluntad del pueblo. En realidad, la demanda que se presentó contra el partido Unidos y el movimiento Unidos por El Salvador tenía el propósito que 2 diputados que están en ese grupo parlamentario fueran sustituidos del Pleno por sus respectivos suplentes. Eso no se logró en la demanda. El FMLN, por ejemplo, va a permitir que uno de sus partidos, que uno de sus diputados vote en contra de una iniciativa. Miren, nosotros tenemos un nivel de cohesión muy grande, un nivel de coherencia muy grande, afortunadamente, porque ¿cuál es lo que posibilita eso? Lo que posibilita eso no es el rigor de la disciplina. Lo que posibilita eso es que en el FMLN los diputados se comprometen con una propuesta, con una plataforma, y alrededor de esa plataforma votan. En el caso del Partido Arena, lo digo con mucho respeto, hoy no estoy en ese escenario legislativo, pero ellos lo que hacen es que obligan a sus diputados a firmar un pagaré. Y si no cumplen, les dicen, les vamos a descontar $500,000. Los diputados no están sujetos a mandato imperativo alguno, ¿verdad? Y que obedecen al pueblo en términos generales. ¿Cuáles son aquellos parámetros que se tomaron en cuenta para asegurar que el diseño de inversión, como ha sido planteado en esta nueva etapa, vaya a generar ese desarrollo en la zona costera? El Fomilenio es, digamos, una pieza estratégica, repito, es un catalizador de la inversión, tiene que dinamizar el proceso económico del país, podríamos definirlo también como el gran impulso que todo país necesita cuando va a arrancar en un proceso de crecimiento. También se creará un fondo que se llama Inversiones, que servirá para el apalancamiento financiero, para negocios, para inversiones nacionales o extranjeras en nuestro país. Hay quienes sostienen que el Fomilenio 1 dejó prácticamente, digamos, vigente esa actividad de dinámica, de desarrollo en la zona, solo durante los años en los cuales se puso a prueba la inversión. El Fomilenio 1 fue una inversión importante para el país, que generó una cantidad de empleos importante, que mejoró la plusvalía de la zona, que mejoró los accesos para los productores de la zona. Lo que es Fomilenio 2 tiene componentes distintos. Aquel era básicamente infraestructura, la gran mayoría. Hoy tiene un componente de educación, uno de infraestructura y uno más que de educación, de capital humano, sí, diría yo. Y uno de clima de inversiones. Y Fomilenio le va a apostar al bachillerato. Vamos a empezar a trabajar con mucha más fuerza en ese sector, que es el que da el paso o a la universidad o a la formación de mano de obra. Entonces, eso es muy importante, porque uno de los problemas que genera más dificultades para la atracción de inversiones es que no tenemos una formación tecnológica, una formación técnica vocacional suficiente para poder absorber las posibles inversiones que haya. $500 millones de esa inversión que se ha hecho en Panamá se han ido de El Salvador. Son fondos de los salvadoreños. Son $500 millones de los fondos de pensiones de los salvadoreños que han ido a contribuir a una inversión a Panamá. Y otra cantidad similar, un poco menos, se ha ido para Costa Rica de los fondos de pensiones.
porque se les porque mejora su rentabilidad. Hay que capacitar a la gente, hay que soñar con tener un pueblo más culto, más formado científicamente, más formado tecnológicamente. Los países que han salido adelante le han apostado a la educación superior, a la educación media también, y ese peldaño tenemos que recorrerlo, tenemos que resolverlo, pero tenemos que atraer inversiones. Se está pensando en hacer un asocio público-privado en la zona de Metapán para la generación de energía limpia, para diversificar la matriz energética de nuestro país. Un parque eólico, no tenemos nosotros energía en base al viento, y hay otros países de la región que ya uno ve que hay parques eólicos. Entonces, nosotros tenemos buenas condiciones del viento en la zona de Metapán, y está planteado hacer ahí un parque eólico, un asocio público-privado, y que será apalancado financieramente también con Fomilenio 2. La zona de la Costa del Sol, que es la zona marítimo-costera, ¿no? Una de las playas más bonitas del país, pero no hay agua potable en la Costa del Sol. Y nuestros hoteles ahí funcionan sin agua potable, ¿verdad? Y un hotel para atraer turismo extranjero necesita agua potable. Ya incluso está iniciando los estudios para ver qué costos tendrá la conexión Por supuesto que no hay que hacer eso solo para los hoteles, hay que darle el agua a toda la comunidad. Pero los hoteles serán favorecidos. Los que quieran hacer inversiones en esa zona en hoteles, si nosotros conectamos el agua potable. Se firma el acuerdo, tiene que pasar a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Vienen aspectos que tienen que ver con la contrapartida, ¿verdad? Entiendo que digamos como la ejecución misma del proyecto Fomilenio viene a partir de 2016, ¿verdad? Cuando ya comience a ejecutarse. ¿Cómo está integrada la Junta Directiva? ¿Quién va a presidir? Es otras preguntas, no sé si eso ya está contemplado, secretario. Hay que presentar pronto, nosotros esperamos que sea la próxima semana, la propuesta de ley de Fomilenio 2 a la Asamblea Legislativa. Y además el convenio, hay que aprobar el convenio porque la Asamblea tiene que ratificar el convenio. En el debate siempre surge la palabra eficiencia y transparencia. Las cosas que no salieron muy bien en Fomilenio 1 se tratan de mejorar hoy. Sobre el nombramiento del director ejecutivo, de los principales directores. Sí, ¿no? sí. Y nosotros creemos que debe de tener un perfil ejecutivo con mucha capacidad de ejecución, con mucha capacidad gerencial. Por supuesto que necesita ser una persona que tenga cierto liderazgo también, porque va a conducir un proyecto estratégico. Dice un proverbio chino que si el jefe falla es porque escogió un mal equipo, ¿verdad? Y es una lección de los chinos que creo que vale la pena tomarla en cuenta. Entonces hay que escoger un buen equipo. Transparencia, es uno de los transparencia, por supuesto, indicadores que fue tomado en cuenta, sí. y viene siendo como un punto desafiante para todo este trabajo, sí. Obviamente, ¿no? Se tomaron, digamos, en cuenta algunos cambios, particularmente en cuanto a leyes. ¿Prácticamente eso ya está, digamos, finiquitado o todavía hay una deuda en materia de cumplimiento de...? Nosotros mismos hemos planteado que hay algunos aspectos de las leyes que todavía pueden ser mejorados. Fiscalizar a los bancos. Claro, fíjate que, por ejemplo, no está bien penalizado el tráfico de efectivo, el contrabando de efectivo. Cuando uno se mueve en un aeropuerto con más de $5,000, se lo controlan y lo deploran. O se lo quitan, ¿verdad? Y está bien, pero de eso no hay una gran penalización. Rápido salen libres. Ahora, es nuevo para mí, digamos, escuchar esto del tema de la fiscalización a los bancos hoy, si todos en la cama, como decía políticamente en el debate allá, o todos en el suelo, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas de remesas, por ejemplo. Sí. No quedaron fiscalizadas, no habrá, hoy por hoy no hay una fiscalización según la ley. Y bueno, las empresas de remesas, sí vale la pena. Ahí se mueven cientos de millones de dólares.
Bueno, o miles de millones de dólares. Claro, sí, los últimos Entonces, años estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Hoy los bancos hacen una parte del movimiento de remesas, pero hay otros, esos sí estarán fiscalizados hoy por hoy con la ley. Suena sospecha eso. No, por eso es que hay que mejorarlo. No puede quedar nadie por fuera. En realidad, en el tema del proyecto de clima de inversiones, uno de los componentes es la mejora regulatoria, ¿no? Ya hay cosas que se están haciendo, particularmente en la construcción se aprobó una ley de simplificación de trámites, pero nosotros creemos que la mejora regulatoria es un proyecto más permanente. Otra cosa es la contratación del personal técnico que dirige el proceso, que hay, digamos, hay ya un estudio de los perfiles que debe de tener esas responsabilidades, y eso se ha hecho en base a los parámetros de la MSC. Hay una contrapartida. ¿De qué estamos hablando si el problema fiscal en el país es serio? Sumado a esto, la pregunta que hacía José Carlos y que nos enviaba en el tuit, que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal. Los 88 millones de contrapartida que tiene que poner el gobierno no tiene que desembolsarlo de una sola vez. O sea, no tiene que ponerse en este presupuesto, sino que lo que se va a hacer es un plan de inversiones plurianual, en la que durante los 5 años se estará poniendo un componente de esa contrapartida. ¿Para cuándo se tiene proyectado el tema de la concesión? Se abrió el proceso de licitación, sí, la precalificación en el pasado, recuerdo, y ahora estamos hablando ya de poder entrar. ¿Será que en el 2016, si estamos hablando de una plataforma importante para dinamizar la economía, será que ya estará funcionando? Nosotros esperamos que ese puerto realmente salga adelante, o sea, realmente son herencias que hemos recibido, ¿no? Ese es un puerto que se construyó no en el periodo anterior, sino que en el periodo del expresidente Saca, un puerto que tuvo sus dificultades en su implementación, un crédito carísimo, hay que decirlo. Agradecemos a la cooperación de Japón, pero ha salido muy caro porque es en yenes y en el cambio al dólar El Salvador paga mucho, ¿no? El Estado estará haciendo un gasto que anda alrededor de los 10 millones de dólares anuales en dragar. ¿Solo en dragar? Solo en dragar. Anoche entiendo que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, firmó un pliego de reformas a la ley de la CIGET, si no me equivoco, Roberto, en la que tiene que ver mucho y para ser más preciso, en una reducción muy significativa en el precio de la interconexión telefónica, sí, y también con el tema de la telefonía fija, creo, el precio. La superintendencia por unanimidad aprobó el consejo directivo y la superintendenta Blanca Coto, la ingeniera Blanca Coto también, la reducción de los cargos de interconexión y los cargos de acceso en la telefonía fija. Se ha reducido, y los cargos de interconexión también, que se dan entre empresas que también golpean al consumidor, se van a reducir. No tengo en este momento los datos precisos, pero eso implica que bajarán las tarifas a los consumidores en el tema de la telefonía, y esa es una buena noticia para todos los salvadoreños. Okay. Gracias a usted, amigo, pásela bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.